de nuestra universidad, la Fundación Universitaria del Área Andina, y de nuestro equipo de trabajo conformado por Fernando Trejos, Diana Marcela Bolívar, Lady Caterina Flores y mi persona quien les habla, John Emerson Parra Martínez. Hoy les hablaremos acerca del valor ético de los derechos humanos. Introducción. Los derechos humanos son normas y reglas que se encargan de reconocer y proteger la dignidad de todos los seres humanos. Estas normas rigen la manera en que los sujetos conviven en sociedad y su relación entre sí, al igual que sus relaciones con el gobierno y las obligaciones de este último con los mismos. En este trabajo se da respuesta a unas preguntas claves que son concebidas bajo el análisis de dos casos diferentes. Estas respuestas se darán desde un enfoque ético, centrado en los derechos humanos y en la constitución política de nuestro país. La minería y los megaproyectos se toman el corazón del mundo. En esta primera pregunta tenemos que identificar los derechos de que habla el artículo y los derechos conexos a este. En el texto de la minería y los megaproyectos en la Sierra Nevada de Santa Marta se habla principalmente de la violación del derecho a la vida, ya que para los grupos indígenas estas actividades comerciales implican la destrucción y la desaparición de su fuente principal de vida. Implica perder la conexión ancestral que han sostenido con este territorio a lo largo de toda su vida y toda su historia. Por otra parte, cabe mencionar los derechos conexos que tienen incidencia en esta situación y que se han visto vulnerados, como lo son el derecho a la libertad, el derecho a no ser molestados, el derecho a circular libremente, el derecho a la libertad de opinión y el derecho a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Aquí al lado derecho tenemos una imagen de la Sierra Nevada de Santa Marta, o también conocida por estos grupos como el corazón del mundo. Para la pregunta 2 tenemos establecer su relación con la Constitución colombiana. Entonces, teniendo en consideración el punto anterior, podemos señalar que en nuestra Constitución política, específicamente en los artículos 7, 8, 63, 68, 72, 176 y 246, se vela, se defiende y se protegen los intereses sociales, culturales, políticos, geográficos, territoriales e históricos de las comunidades indígenas. Sin embargo, escasamente se logran cumplir y garantizar algunos de estos artículos, ya que estas comunidades han sido olvidadas por el gobierno, facilitando que queden a merced de los grupos al margen de la ley, mismos grupos que asesinan a sus líderes, desplazan a su gente y desangran sus tierras ancestrales con sus negocios ilícitos. Aquí a mano derecha tenemos una imagen sobre los indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, estos serían los dos principales puntos de la actividad. A continuación, quedarán en compañía de mis otros compañeros. Me presento, mi nombre es Lady Caterina Flores y continuaré con la intervención de mi compañero John con respecto a la minería y los megaproyectos que se toman el corazón del mundo. En esta parte del trabajo argumentaremos las razones por las cuales creemos que son garantizados o vulnerados los derechos humanos identificados en la lectura. Santa Marta, la línea negra, llamada así, creemos que hay vulnerabilidad en los siguientes derechos. Derecho a la vida. Sobre este recae la prioridad de concretizar los demás derechos humanos. Por consiguiente, la situación involucrada a aquellas personas que luchan y son amenazadas, violadas, torturadas y asesinadas constantemente por la defensa de los factores que afectan el buen vivir de las comunidades indígenas y de su entorno. Otro derecho vulnerado es el derecho al territorio. Según la Ley 21 de 1991, que es un convenio, establece que los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de poseer, utilizar, controlar las tierras y recursos naturales con libertad, sin obstáculos por razones de propiedad tradicional en las cuales las comunidades indígenas habitan y desarrollan sus relaciones sociales. También analizamos con vulnerabilidad el derecho a la no discriminación. En él prevalece la igualdad de condición, la dignidad humana,
la eliminación de preferencias, la condición social. Y a todo esto nos referimos a las relaciones sociales, como lo es la explotación del suelo con un puerto carbonífero, la empresa bananera, la hidroeléctrica y demás proyectos que el gobierno colombiano prefiere sobre la vida de las comunidades ancestrales y la preservación de recursos hídricos naturales. En esta parte del trabajo vamos a dar a conocer un caso de vulnerabilidad de los derechos humanos. En Colombia, el departamento del Tolima es una región con vulnerabilidad en temas de conflicto armado y narcotráfico desde 1980 hasta la actualidad. En este caso, la familia Caravante era oriunda del Tolima. Habitaba entre los límites del Valle Cauca y Huila, al sur de este estado. En esta ubicación tenían su vivienda y su ingreso económico era la siembra de trigo. Aproximadamente hace 15 años grupos subversivos tomaron el control de aquella zona, ejerciendo un control territorial igualmente sobre otros grupos al margen de la ley, acaparando tierras para la siembra de los cultivos ilícitos como de la coca. En defensa de estas acciones por parte de los grupos subversivos, la familia Caravante fue despojada de sus viviendas y tierras. También asesinaron estos grupos a varios de sus integrantes, como lo fue sus tíos, abuelos y primos. Las mujeres fueron torturadas y violadas. Sin más no que tener en esta región, ellos huyeron de la violencia y emigraron hacia la ciudad de Bogotá para pedir ayuda e iniciar su vida en este lugar. Creamos y analizamos alternativas para garantizar los derechos anteriormente vistos que han sido vulnerados. Y creemos que es enfatizar las garantías de la Sierra Nevada y su comunidad sobre los factores que se involucran. Dividimos esto en 3 factores. El primero, políticos ideológicos. Garantizar los derechos humanos en su totalidad con veracidad y legitimidad sobre los pueblos indígenas y sobre la línea negra, a la cual ellos están defendiendo. El Estado colombiano deberá crear una protección sobre esta zona, dando acceso inmediato a la justicia colombiana y evaluando estos casos como emergencia. El segundo es un socioeconómico, que tiene que ver con todas las empresas que quieren allí incursionar. La legitimidad del Estado colombiano con los recursos y la prohibición por medio de leyes que involucren al sector empresario en contra de la utilización de esta zona en beneficio propio. Y el tercero es cultural, establecer leyes o actualización de las mismas en la Constitución Política de Colombia, sobre la preservación de los recursos naturales y puntos de ubicación específicos en los que se da lugar a la explotación y exploración y efectuándolo como patrimonio cultural de la nación. Garantizar el entorno indígena promoviendo la cultura sobre la nueva generación. Buenas tardes compañeros, vamos a hablar sobre el caso de Oscar y cómo fueron vulnerados sus derechos al trabajo. Primer punto, con base en el anterior caso dar respuesta a las siguientes preguntas. Identificar cómo fueron vulnerados los derechos de Oscar. Empezamos. Se vulneró el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Derecho a la salud física y mental. Derecho al desarrollo que le permita una vida digna. Ahora vamos a mirar por qué, en qué momento fueron vulnerados esos derechos. Se han vulnerado con las jornadas tan extensas, un solo descanso quincenal, impidiendo que él pueda pasar más tiempo con su familia. Adicional, sin recibir la remuneración obligada por el Código Sustantivo del Trabajo, al generar tiempo extra y festivos laborados. También se vulneran con el hecho de que lo despidieron sin justa causa, lo que afecta a su alimentación, vestimenta y vivienda, tanto la de él como la de la familia. Por tanta presión y sobrecarga laboral, su calidad de vida disminuye e incurre en un desgaste físico y mental. Realmente en el caso de Oscar se evidencian un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos del trabajador.
empezando por la jornada laboral, que como lo rige el Código Sustantivo de Trabajo, no debe superar las 48 horas semanales y llegado el caso, si genera tiempo extra, este no debe superar las 2 horas adicionales diarias para el cargo desempeñado por Oscar. Adicional, el empleador debe llevar registro de estas para el oportuno pago, motivo por el cual fue despedido Oscar porque estaba reclamando su tiempo extra generado. ¿Cuál alternativa tiene Oscar para reclamar y garantizar el cumplimiento de sus derechos? El ente encargado de revisar estos casos y garantizar que no se vean vulnerados los derechos de la ciudadanía es el Ministerio de Trabajo, donde pueden radicar la queja vía telefónica por su página oficial www.minitrabajo.gov.co o dirigirse personalmente. En nuestros trabajos, pues en los que estamos vinculados actualmente, cumplen con las normas establecidas por el Ministerio de Trabajo. Las compañías han evidenciado que el buen trato a los empleados genera mayor productividad. Adicional, los medios de comunicación nos ayudan a divulgar cualquier tipo de irregularidad en las empresas, por lo que en la actualidad las empresas tratan en lo posible de no incumplir estas normas. Buenas noches, mi nombre es Diana Bolívar, dando continuación a la respuesta del punto 7, doy respuesta a las dos preguntas. La primera, ¿por qué el comportamiento ético se relaciona con la garantía o vulneración de los derechos humanos en Colombia? Se indica que cuando se relaciona la ética con los derechos humanos, permite que estos sean más alcanzables desde la percepción social, sino también sobre aquellos parámetros que los individuos construyen como lo mínimo y básico para los seres humanos. La relación entre ética y derechos humanos se afirma también en la dimensión de las cuestiones que tienen que ver con los derechos de incidencia colectiva y los derechos de los pueblos, derecho que cuando están en peligro la supervivencia de la humanidad corresponden a la humanidad con su conjunto. En primer lugar, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo humano y sostenible, el derecho al medio ambiente sano y equilibrado. Segunda pregunta, ¿qué pueden hacer ustedes como ciudadanos para garantizar sus derechos desde la ética? En el respeto de los derechos humanos, tratan a la ciudadanía nacional actuando con justicia y equidad, sin aspección de personas, en el cumplimiento de nuestro deber y desarrollo de nuestro trabajo, como ciudadanos, con verdad y honestidad y con respeto. Primordialmente se debe conocer los derechos para que asimismo podamos verificar que no sean violentados. Desde la ética donde se vele en todo sentido por seres humanos sin importar clases sociales, color de piel y demás discriminaciones, sensibilizando a los ciudadanos por charlas, por test atractivos, indicando que todos somos iguales y que hay que tener un actuar correcto. Muchas gracias.